El secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Secretario, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Ana Francisca. Estados Unidos le puso sanciones a diferentes funcionarios de Venezuela, ayer incluido Nicolás Maduro. ¿México le va a aplicar sanciones a Nicolás Maduro en caso de que tenga algún interés en México? Mira, México tiene un diálogo permanente con el sistema financiero norteamericano. Los dos sistemas están muy integrados y hemos buscado que México no sea riesgo y que su sistema financiero no se convierta en un elemento de preocupación. Cuando Estados Unidos impone sanciones, cuando lo hace por razones de sospechar que quienes pudieran tratar de incluir dinero en nuestro sistema financiero o el de ellos, México reacciona en coordinación y en cooperación. Si encontrásemos recursos de cualquiera de los que fueron sancionados, informaríamos y cancelaríamos las cuentas. A eso estamos obligados en la cooperación que tenemos con Estados Unidos y con otros sistemas financieros del mundo, y es algo que hacemos en interés de preservar nuestro propio sistema financiero. ¿Tiene algo Maduro en México? No tenemos ninguna información de que sea. Ayer se dio a conocer que estaba incluida en la sanción, se lo damos a conocer nosotros a la banca revisa y al día de hoy no tenemos ninguna información que nos permita acreditar que lo tiene. Secretario, con respecto a las cifras que se dieron ayer, es un año mucho mejor de lo que esperábamos el 20 de enero cuando asumió Donald Trump, que vino. La verdad es que pintan mucho mejor de lo que habíamos venido viendo. Mira, nosotros decíamos desde entonces, desde principios de año, finales del año pasado, que en México habían buenos fundamentos, que en lo fundamental la situación estaba bien, que las finanzas públicas se iban a cuidar, que las reformas habían cambiado la forma como la economía funcionaba, y lo que hoy vemos con estos datos son dos elementos que son positivos. Primero, un mejor dato de crecimiento del que se esperaba, un crecimiento balanceado, en donde le aportan al crecimiento el mercado interno, el sector exportador, servicios, manufacturas, turismo, el sector primario, y también un corte de finanzas públicas que nos hace ver que vamos en ruta para alcanzar los objetivos que habíamos planteado en el paquete económico. Las dos son buenas noticias, finanzas públicas que van en línea para cumplir sus objetivos, para seguir su proceso de consolidación, y una economía que en un contexto difícil y complicado sigue creciendo y lo hace de manera balanceada, sostenible y apalancada en las reformas estructurales que se han venido aprobando. ¿Hasta dónde dependemos de la suerte? ¿De un tuit de Trump, de una mejora en los precios del petróleo, de estabilidad en el mercado cambiario? Mira, todo influye y eso hace que permanentemente, pues acá yo sigo el noticiario todos los días y veo cómo le dan seguimiento a las variables, al tipo de cambio. En una economía como la nuestra global, más que suerte, dependemos mucho del contexto internacional y de lo que hagamos en lo doméstico, y las dos cosas van influyendo. Dependemos del precio del petróleo, dependemos en alguna medida, como otros países emergentes, de lo que haga la Reserva Federal con sus tasas de interés. Eso afecta también nuestras variables. Dependemos aquí de cómo vamos implementando nuestras reformas, pero hay mucho en donde sí podemos influir de manera más certera. Y en eso hemos buscado que la economía mexicana mande señales de certeza. Podemos controlar el ritmo de implementación de las reformas estructurales y en ello hemos puesto mucho empeño. Podemos buscar mandar señales de certeza en nuestras finanzas públicas, y eso ha ayudado mucho a que se tenga confianza en la economía, en su conducción, y eso se retroalimenta a muchas de las variables. Estamos siempre sujetos a sorpresas que nos vengan de fuera. La negociación del Tratado de Libre Comercio, la política monetaria en Estados Unidos, lo que pasa en el precio del petróleo, que tiene siempre gran volatilidad. Y esa dependencia o ese impacto que estas variables tienen en la economía nuestra nos obliga a que en lo que sí podemos cuidar y controlar seamos especialmente responsables. Ahora, sí ha habido una moderación, digamos, del discurso de Donald Trump con respecto a México, ¿no? Sí, eso ha sido también una variable. Sí, ha habido y ayuda. Recordemos el tuit que disparó los mercados cuando iban a... Bueno, 2.000 millones de dólares en una intervención nuestra que se desvanecieron contra eso. Exacto. Lo que vemos también ahí son fundamentales. La relación es importante para México, es importante para Estados Unidos. Son muchas las voces y los actores que trabajan para apalancar esa relación. En México un equipo negociador maduro y experimentado, talentoso, el canciller, el secretario de Economía, y efectivamente un discurso más moderado y más constructivo, y eso ha ayudado a construir un mejor clima que también se refleja en las variables de las que hoy comentamos. Hay una parte que sí corresponde a ustedes que es quizá un poco difícil de explicar y de vender, que es la consolidación fiscal, el hecho de poder mejorar de forma sustancial los temas de deuda, de gasto, de ingresos. ¿Cómo vamos? Mira, ahí hay dos temas que son importantes y que van caminando bien.
Este año un hito relevante que queremos lograr y que vamos en ruta a hacerlo era que alcanzáramos un superávit primario por primera vez casi en una década. Esto quiere decir que no tuviéramos que salir a pedir prestado para pagar intereses. La primera vez que lo logramos desde el 2008, se ve que vamos en camino a hacerlo. En el paquete económico se había planteado un superávit primario de 0.4% del PIB y vamos en ruta a excederlo. Lo hubiésemos cumplido sin los excedentes del Banco de México, pero los excedentes del banco nos van a ayudar a que excedamos la meta. Y lo segundo que nos habíamos planteado es que la deuda como porcentaje del PIB dejara de crecer. Y lo probable que veamos hacia final del año es que la deuda como porcentaje del PIB sea menor que la que tuvimos en el cierre de 2016, por lo que no solo deje de crecer, sino que empiece una trayectoria descendiente que sea mucho más sostenible y mucho más sana. Hay secretarías que han gastado de más, ¿no? Que sí se pasaron de sus objetivos. Mira, esto pasa todos los años y es bastante estructural. Nuestra práctica presupuestal implica que los ingresos con destino específico no los presupuestemos, los presupuestamos en cero. Y conforme se van materializando, le vamos liberando a la Secretaría la posibilidad de que gaste esos ingresos con destino específico. Te pongo un ejemplo. Los derechos de no inmigrante, los que pagan quienes viajan a México de visita o de negocios, están etiquetados para que los gaste el Consejo de Promoción Turística y el Instituto Nacional de Migración. Siempre por sistema entran al presupuesto en cero y cuando se van generando los ingresos les permitimos que se vayan gastando. Entonces todos los años efectivamente esas instancias que tienen ingresos excedentes con destino específico gastan más de lo que tenían en el presupuesto, pero gastan un ingreso o gastan contra un ingreso que viene fondeado. Y hay algunos otros, por ejemplo, con cargo a los remanentes también, alimentamos los fondos, en particular el fondo que nos protege o que protege los ingresos presupuestales. El remanente también se presupuesta en cero, ese ingreso excedente se gasta y por eso el gasto público es mayor que el presupuestado, pero lo es no por una falta de control, sino por diseño de la forma como le damos destino y contabilizamos los ingresos excedentes que fondean gasto en diferentes dependencias. Oiga, ¿qué sectores están empujando este crecimiento? Y la pregunta es, ¿hay sectores que preocupan? Es decir, ¿hay sectores que están desacelerándose, por ejemplo? Mira, en general, lo que nosotros vemos, y es también parte de lo que alienta y lo que apunta hacia una buena noticia en los datos, es que son muchos los sectores que contribuyen. Yo te diría que con excepción del sector construcción, vinculado con el gasto del sector público, y el sector extractivo muy vinculado a la plataforma de Pemex, todos los demás sectores están creciendo. El construcción vinculado con el sector público se esperaba en este esfuerzo de irle quitando a la economía el estímulo que le dimos por la vía de mayor gasto, por lo que se hizo fue aumentar mucho la inversión pública y lo que se está haciendo ahorita es recortarla. Y la plataforma de Pemex ha venido cayendo, esperamos que toque piso este año y que empiece a crecer el año que entra, pero eso afecta la medición de crecimiento. Sin el sector energético, la economía mexicana estará creciendo todavía más. Dentro de lo que está creciendo, vemos mucho dinamismo en exportaciones y manufacturas, vemos un gran crecimiento. El sector que más creció en este último indicador fue servicios, que refleja un mercado interno que se está fortaleciendo. Entonces, los diferentes motores de crecimiento están funcionando y eso permite que la economía mexicana no sea una economía de una sola historia. No es solamente exportación, no es solamente mercado interno, sino que todos los sectores, con excepción de estos dos que comentamos, están haciendo una contribución positiva. En un mes presentan el paquete para el 2018. ¿Van a contemplar algún gasto electoral? Bueno, el INE, como instancia autónoma, nos plantea sus requerimientos y probablemente en consecuencia, si los requerimientos del INE, con cargo a que es un año electoral, son mayores que los que tuvieron este año, sí tendrá un acento con cargo al proceso electoral, al amparo fundamentalmente de los recursos adicionales que para esos efectos requiere el INE. ¿Van a cuidar que no haya algún gasto para influir en las elecciones? Sí, bueno, a ver, ese es un tema que hemos cuidado ya por mucho tiempo. Y cada ciclo electoral se vuelve a cuestionar si el gasto influye o no, sobre todo el gasto de programas sociales, pero la verdad es que llevamos haciendo un ejercicio responsable del gasto de los programas sociales ya por muchos años. Y yo creo que se nos ha convertido un poco en muletilla el querer decir que es el gasto el que está moviendo
las elecciones, pero la verdad es que tenemos, por un lado, un proceso electoral muy ciudadanizado y por lo tanto muy supervisado por los ciudadanos, y por otro lado un ejercicio del gasto público bien normado y que tenemos también la práctica de cuidarlo, por lo que el año que entra seguirá siendo un año en donde lo que prive sea la responsabilidad y entregar una administración con un perfil de deuda decreciente y con finanzas públicas sanas. Oiga, regresando nada más rápidamente al tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no le preocupa a la Secretaría de Hacienda que una negociación que pueda tener sus altibajos termine pegándole fuerte a las variables macroeconómicas? Yo creo que es un tema, yo creo que seguimos estando y seguimos viendo incertidumbre por lo comercial, incertidumbre por lo fiscal en Estados Unidos y en general hemos visto en el pasado reciente que de repente incertidumbre en otros polos, la salida por ejemplo del Reino Unido de Europa, tienen impacto también sobre variables, son muchas sobre las que hay que estar pendiente, la del tratado muy importante, pero en la del tratado es mucho lo que está en juego para los tres países y por lo tanto, y dada la experiencia, insisto, negociadora nuestra y el deseo de los tres países de encontrar un esquema en donde ganemos todos, lo probable es que la negociación sea exitosa, pero es un tema que hay que también cuidar y hoy en México está en muy buenas manos. Ya las firmas calificadoras hoy, algunas nos ven con otros ojos, ya es diferente el panorama. ¿Cómo lo están viendo desde la política usted, secretario? Las firmas calificadoras se meten en todo menos en la política. Califican y palomean. A ver, yo creo que sí es una buena noticia. Nos tenía alguna de ellas en perspectiva negativa, las otras dos nos siguen teniendo. Para nosotros es importante y hemos trabajado, no porque lo relevante sea la calificación en sí misma, sino porque en alguna medida la calificación refleja y recoge algunas de las preocupaciones que están en el mercado. Que nos hayan cambiado una de ellas de negativo a estable, manda una buena señal de que el mercado así nos percibe. Y si vemos un poco lo que ha venido pasando con las tasas, con el riesgo México medida por lo que el mercado nos cobra o por lo que el mercado cobra para asegurarse frente a un escenario de incumplimiento de México, todas esas variables se han venido moviendo en la misma dirección que esta calificadora en particular, reflejando un mucho menor riesgo de la economía mexicana. Se lo preguntamos aquí la última vez que vino, se lo vamos a volver a preguntar. ¿Quiere ser presidente de México? ¿Quiere competir por la candidatura? Mira, yo creo que nosotros desde la Secretaría, en particular desde la de Hacienda, tenemos que ser especialmente cuidadosos de estar concentrados en lo que nos toca. Nos ha tocado un año difícil y complicado y eso exige atención, compromiso y concentración y en eso estamos. Ya veremos más adelante. Una aduana interesante es la presentación del paquete económico el 8 de septiembre, ¿no? Bueno, esa es la que nos tiene ahora pues especialmente concentrados. El armado del paquete tiene mucha lógica de calendario. Aquí hemos visto cómo nos ha cambiado mucho la circunstancia de principios de año a mediados de año y cómo nos cambió la circunstancia de mediados del año pasado al cierre del año. Y eso nos lleva a que el armado del paquete por construcción se vaya haciendo tarde en el año para que refleje de mejor manera y de manera más cercana a cómo efectivamente puede ser el año que entra en términos económicos. Y eso implica pues, un trabajo especialmente arduo durante el mes de agosto para reflejar y recoger en la construcción del tratado los mejores del paquete, los mejores elementos de información para mandarlos el 8 de septiembre y hacer un trabajo compartido con el Congreso que estamos ciertos nos va a dar un buen paquete económico que mande señales de certeza en un año en donde nuestro proceso electoral será tema, generará seguramente incertidumbre, debate, reflexión y en donde las finanzas públicas debemos de buscar que no sean parte de ese proceso de debate y de reflexión. Secretario, muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias.